Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más espectaculares de la Biblia, la salida de Israel de Egipto, que se narra en la Parashá Besalaj. Pero, ¿y si este relato épico fuera algo más que una historia antigua? ¿Y si contuviera una especie de código, un patrón divino sobre la redención que resuena hasta nuestros días? Vamos a descubrirlo juntos. Para este análisis, usaremos los nombres Ygril-HEB para Adonai y Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, para ser fieles a las fuentes. Claro, a primera vista es una historia de liberación de hace miles de años. Pero parémonos a pensar un momento. ¿Y si el Éxodo no es solo un evento aislado, sino que en realidad es un modelo, una plantilla profética que fue diseñada para enseñarnos algo fundamental sobre la redención misma? Y es que ahí está la clave de todo. Los eventos que leemos en Beshalach no son para nada casuales. Van formando un patrón que veremos repetirse una y otra vez en las Escrituras. Un modelo muy claro de cómo YHWH guía, salva, provee y le da la victoria a su pueblo. Muy bien, pues vamos a desglosar este patrón. Los dos primeros pilares que aparecen en esta historia son, por un lado, una guía divina muy particular y por otro, una salvación que rompe con toda lógica humana. Ojo con esto porque es fascinante. El texto nos dice que YHWH no los lleva por el camino más corto y fácil. Y uno se pregunta, ¿por qué haría eso? Pues la respuesta es muy profunda. El objetivo no era la rapidez, sino la formación del carácter. La redención no es solo un ticket de salida, es el comienzo de un viaje de transformación. A YHWH le interesa más en qué se convierte el pueblo por el camino que la velocidad con la que llega a su destino. Y entonces llega el clímax, el Mar Rojo. Tratemos de imaginar la escena, el ejército más poderoso del mundo pisándoles los talones y un mar infranqueable justo delante. El pánico tuvo que ser total. Y en ese preciso momento, la orden divina es no hacer nada. No es luchad, es quedaos quietos y observad. La salvación no depende de su espada, sino de su fe. Son literalmente espectadores de su propio rescate. Esta frase es el corazón de todo ese momento. La acción que se les pide no es de fuerza, sino de fe. Es una orden radical. Confíen, esperen, vean la intervención divina. Es un llamado a ir en contra de todo instinto humano en medio de una crisis como esa. Y aquí llegamos a una verdad fundamental que el texto establece desde el principio. La salvación no es una colaboración, no es un 50% humano y un 50% divino. Es una obra soberana 100% de YHWH. El pueblo es redimido por su poder, no con la ayuda de su propia fuerza. Venga, sigamos construyendo este patrón. Después de la guía y la salvación, la historia nos presenta otros dos elementos que son igual de cruciales: el sustento diario en un lugar imposible y una victoria que se obtiene de una forma, la verdad, muy extraña. Una vez a salvo, se enfrentan a otro problema, el desierto, un lugar donde la supervivencia es imposible. Y aquí es donde aparece el maná, el pan del cielo. Pero el maná era mucho más que comida, era una lección diaria sobre la dependencia. La regla era clarísima, solo recojan lo del día. No se podía acaparar ni planificar para la semana. Cada mañana tenían que confiar en que la provisión llegaría de nuevo. Y esto nos revela un principio vital. La vida del redimido no es un único gran acto de fe, como fue cruzar el Mar Rojo, es una dependencia continua, una confianza que se tiene que renovar cada mañana con la salida del sol. La fe no es un evento, es un estilo de vida. Y luego, la batalla contra Amalek. Aquí es donde la cosa se pone aún más extraña, si cabe. La victoria no depende de la estrategia militar ni de la valentía de los soldados que están en el valle. El resultado de la guerra está conectado directamente a algo que ocurre en la cima de una montaña: las manos levantadas de un hombre, Moisés. Pensemos en lo radical que es esta idea. Mientras las manos de Moisés, el mediador, están en alto, Israel gana. Cuando sus brazos se cansan y caen, el enemigo prevalece. El mensaje es ineludible. La victoria no se consigue con la fuerza humana, sino que se sostiene a través de la intercesión de un mediador. Bien, entonces ya tenemos nuestro patrón: guía, salvación, sustento y victoria por intercesión. Pero, ¿por qué es tan importante este patrón? Pues porque, como vamos a ver ahora, no es solo una historia del pasado, es una sombra, una profecía que apunta a su cumplimiento definitivo en la figura de Yeshua. Y la conexión es asombrosamente precisa. Cada pieza del Éxodo encaja a la perfección. Moisés, el guía, es una prefiguración de Yeshua, el que nos guía fuera de la esclavitud del pecado. El maná físico apunta a Yeshua como el pan de vida espiritual. La intercesión temporal de Moisés prefigura la intercesión eterna de Yeshua, y la victoria sobre Amalek es una sombra de la victoria definitiva sobre el enemigo. Esta conexión entre el maná y Yeshua no es una interpretación forzada.
Las propias escrituras la hacen explícita. El pan que caía del cielo era una señal, una sombra que apuntaba a un sustento mucho más profundo y eterno que la simple comida. De hecho, en el Evangelio de Juan es el propio Yeshua quien hace esta conexión de una manera inconfundible. No dice, yo les daré pan, sino yo soy el pan de vida. Él mismo es el sustento definitivo que el maná apenas anticipaba. Y de la misma manera, la imagen de Moisés con los brazos en alto es una poderosa profecía visual. Su intercesión era limitada, dependía de su fuerza humana y del apoyo de otros. Pero el libro de Hebreos nos revela que Yeshua vive perpetuamente para interceder, sosteniendo nuestra victoria no por un momento, sino de forma continua y perfecta. En definitiva, Yeshua es presentado como la culminación de toda la historia del Éxodo. Él lidera el éxodo final, no de una nación que sale de una tierra, sino de toda la humanidad saliendo de la esclavitud del pecado. Y la victoria que ofrece es total. El poder opresor es aniquilado y los enemigos espirituales son desarmados. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección que la Parashá Beshalach nos deja hoy sobre la verdadera naturaleza de la redención? Pues el mensaje central es este: la redención bíblica no es solo un escape, es el punto de partida de un viaje de transformación, un proceso diseñado, guiado y sostenido en cada paso por YHWH mismo. Y aquí reside quizás la conclusión más radical de todas. El patrón del Éxodo no nos apunta hacia una religión, ni un conjunto de rituales o una institución humana. Nos señala directamente a una dependencia total y absoluta en el Dios que guía, salva, sustenta y da la victoria. Y todo ello a través de su mediador. Y esto nos deja con una pregunta final, una que emana directamente de este patrón milenario. Si el modelo divino de redención se basa en una guía, una salvación, un sustento y una victoria que provienen exclusivamente de Yahweh HWH a través de su mediador, ¿dónde se está depositando la confianza hoy? ¿En la fuerza de las propias manos o en las manos levantadas del Redentor?